De la mañana con 24 minutos, estamos de regreso, lo habíamos anunciado, nos acompaña César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por estar hoy con nosotros, bienvenido. Gracias a usted, Sofía, un saludo a todo el país que nos ve hoy. Bueno, es importante conocer cuál considera usted que ha sido el rol de la Asamblea Nacional durante estas protestas, estos días de convulsión social. Para muchos la Asamblea estuvo ausente, de hecho no han sesionado y no han podido tratar y abordar el tema frente a todos los ecuatorianos. ¿Cuáles son las responsabilidades que usted asume desde la Asamblea Nacional? Creo que el principal rol que tiene la Asamblea, y eso un poco poniéndolo en contexto de cada una de las funciones del Estado. El Estado como tal, el gobierno, el Ejecutivo tiene su rol fundamental de generar políticas públicas, de generar algunas acciones en función del país. La Asamblea, en este caso, su rol fundamental era la de garantizar la estabilidad democrática del país. Creo que nosotros lo hemos hecho de una manera responsable, primero porque era conocido, público, notorio, de que un grupo político quería desde la Asamblea generar inestabilidad e incluso llegar a la posibilidad de tratar de buscar un golpe de Estado, si era el caso. Y también lo otro era que físicamente era imposible que la Asamblea sesione. Usted recordará que el 92% de los asambleístas son de provincia. Había en todo el país obstaculización en las vías. Llegar a Quito en avión no era la garantía de que lleguen a la Asamblea, aunque la Asamblea, el edificio estaba sitiado, era imposible sesionar en Quito. Llegar a Quito, luego de ahí llegar hasta el centro de la ciudad, desde el aeropuerto también era imposible. Así que muchos temas que complicaban físicamente. Y ahí viene el otro. La Asamblea tenía una responsabilidad en este proceso, como yo digo, de estabilidad democrática del país, y que creo que nosotros no es que estuvimos inertes, no es que no estuvimos activos, estuvimos constantemente en conversaciones, en reuniones con los diferentes jefes de bancada, hicimos varios comunicados al respecto, porque nos preocupaba mucho, sobre todo, que desde la Asamblea se intente generar una estabilidad. Y era el escenario perfecto, porque el pasado funcionó de esa manera. Se sesionaba la Asamblea en estos momentos de crisis, se generaba una conmoción interna, se buscaba tal vez que a través de presiones externas, es decir, que se rodea la Asamblea de gente que podría estar en esa línea aupada por quienes iban hacia la desestabilización, y tal vez hubiéramos tenido una asamblea caotizada y hasta con conflictos internos. Pero todas las bancadas pidieron sesionar, ¿por qué no se lo hizo? Porque esa fue una petición de todos los sectores, no solamente, entiendo usted está haciendo mención al movimiento de la Revolución Ciudadana, los asambleístas que pues están todavía con esta afinidad al expresidente Rafael Correa. Bueno, hubieron dos bancadas básicamente que fueron quienes públicamente hicieron su petición, la bancada, como usted dice, la Revolución Ciudadana y la bancada social cristiana, con quienes luego conversamos con todos y buscamos poder generar esta intención. De hecho, nosotros convocamos para sesionar en Santa Elena, en Guayaquil tampoco hubieron condiciones para sesionar, no hubieron espacio físico, luego también en Santa Elena también se complicó este proceso, pero finalmente yo pregunto, la Asamblea tenía que sesionar y al final la sesión tenía dos connotaciones. Primero, seguramente era una sesión conflictiva, en un momento en el país estaba incendiado, era echarle más gasolina al fuego, como se dice popularmente, y luego, ¿resolver qué? Nosotros, como Asamblea, insisto, tenemos nuestra competencia, y seguramente nuestra resolución iba a ser en función de generar este proceso de estabilidad democrático. Si nosotros hubiéramos, lo máximo que podríamos haber hecho como Asamblea era una sugerencia al señor Presidente de la República de que revise, o tal vez, en el caso más extremo, que derogue el decreto, pero hasta ahí. ¿Por qué? Nuestra resolución no es vinculante con la decisión del Ejecutivo. Pero se temía que se presente una moción y que se proponga la muerte cruzada, que es lo que se ha mencionado. Y era público el hecho, no era un tema que nosotros no lo conocíamos. Era un público, ya se lo había expresado a través de redes sociales, a través de declaraciones, y me parece que, yo insisto, el país en este momento no necesitaba tener un cambio de presidente. El país necesitaba tener estabilidad. Un cambio de presidente no garantizaba que los problemas económicos del país mejoren. Los problemas siguen. Hemos escuchado hace un momento al señor secretario general de la Presidencia, y hay que hacer un nuevo decreto y hay que tener una posición de diálogo para encontrar caminos que mejoren la economía del país. Los problemas no se han resuelto. Ha vuelto la paz, sí, pero en el país hay que tomar medidas, hay que tomar acciones en función siempre de que estas acciones no perjudiquen a los que menos tienen, pero en definitiva la solución económica no se resolvía cambiando presidente, no se va a resolver cambiando a nadie en el país. Lo que se resuelve es cambiando
las políticas, buscando mecanismos articuladamente esta vez, espero que así sea, que se socialice previamente, y ese es el camino que tenemos que encontrarnos todos. Pero usted dice que hay un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional que está del lado de la estabilidad democrática del país y que está pues protegiendo a las instituciones en este momento. ¿Por qué temer entonces de un escenario distinto cuando se pudo también haber dado desde la Asamblea una posición clara de respaldo hacia la democracia en el país? Nunca estuvo en duda, nunca hubo temor de que alguna propuesta desestabilizadora en la Asamblea tenga los votos. Las dos situaciones que hicieron que la Asamblea no sesione fueron, como le mencioné a usted, primero, la imposibilidad física de hacerlo en un espacio. De hecho, yo conversé con varios compañeros asambleístas de varias partes del país, en donde era complicado poder llegar. Las ciudades que tal vez prestaron las mejores condiciones eran Quito y Guayaquil. Quito era imposible por la forma como estaba sitiada. Recuerde que la Asamblea tiene que convocar con 48 horas de anticipación, eso implica que hay 48 horas de tiempo para que haya movilizaciones, tal vez donde iba a ser la sesión de la Asamblea. Y en Guayaquil, luego de haber buscado algunos espacios, tampoco se dieron las condiciones como tal. De ahí, pues, en el resto del país, ciudades tal vez sin acceso aéreo, sin acceso terrestre, era muy complejo. Le insisto, el 92% de los asambleístas del país son de provincia. Era complejo, hablamos con muchos de ellos, y la dificultad era esta. Y la otra, que le vuelvo a insistir, era que era el escenario perfecto para generar un caos externo que podría tener la posibilidad de luego generar un caos interno y ver lo que ha pasado en el pasado, asambleístas golpeados, hay mujeres, hay compañeras asambleístas embarazadas, hay algún tipo de acciones que había que también proteger la integridad de los asambleístas, pero la Asamblea siempre estuvo presente en el proceso de estabilidad. Personalmente hablé con el presidente varias veces en esta semana, tuve 2 reuniones con él, en donde siempre manifestamos nuestra posición de estabilidad democrática y de que la Asamblea sirva como un mediador para solucionar los conflictos. Me parece que nuestro rol fue cumplido a cabalidad y, como lo he dicho, yo prefiero ser recordado como un presidente cauto antes que como un presidente golpista en la posición personal que tengo en ese sentido. Ahora se van a reunir. ¿Cómo cree que va a ser el panorama cuando se reúnan ya todos los legisladores y puedan también plantear sus posiciones? Porque sin duda no se va a poder dejar de tratar el tema. Sí, hoy se tiene un punto en el orden del día que vamos a analizar los acontecimientos de la semana pasada, básicamente en esos aspectos, seguramente ratificar esto que le he mencionado, de cómo la Asamblea fue garante de la democracia, hacer un llamado a la paz, a que se resuelvan los conflictos. También la Asamblea está expectante de que nosotros podamos aportar y que a la Asamblea llegue la ley económica urgente que permita paliar o compensar o buscar las alternativas en torno a las diferentes medidas económicas que se deben plantear en el país. Y sobre todo también nosotros, desde nuestro rol, buscar dentro de nuestro control político y de fiscalización también un análisis de lo que pasó, responsables, tanto en todos los ámbitos dentro de este proceso, y que la Asamblea también cumpla su rol. En ese sentido, hay varias opciones, hay una propuesta de la creación de una comisión ocasional, hay también otra propuesta de que nos apoyemos en organizaciones como Derechos Humanos, como Defensoría del Pueblo, como Naciones Unidas. Hay también propuestas de que sean algunas comisiones de la Asamblea que también hagan este proceso. Eso lo veremos hoy durante el debate, pero hoy la Asamblea vuelve a su ritmo normal de trabajo y vamos a trabajar ya en función del país. Es importante, pues, precisamente conocer cómo va a trabajar según se determine el día de hoy una comisión u otras alternativas a través de organismos de derechos humanos, porque sí, sobre las protestas nos quedan varias dudas, ¿no? Por un lado, ¿qué va a pasar con las personas que están detenidas en este momento, con lo que ha solicitado también la CONAIE de que se presente una especie de amnistía para algunos, por lo menos, de los detenidos que entiendo que correspondan o que sean parte de sus filas, y también, por otro lado, lo que ha sido denunciado por algunos organismos, ¿no?, de derechos humanos, que también hubo un exceso de parte de la Policía Nacional. Todo esto, ¿cómo usted cree que debería analizarse? ¿Con qué mirada hacia la ciudadanía también? La transparencia es súper importante en estos casos. Creo que lo que digo primero es establecer cuál es nuestro rol, es decir, la Asamblea tiene sus competencias, y de ahí nuestra función tiene que ver con el tema del control político y de fiscalización, determinar responsabilidades políticas, que es nuestro rol. Es decir, esto tiene que ir de la mano con lo que hace la Fiscalía, que es ya la etapa judicial, la etapa ya que tiene una incidencia en ese aspecto. Nosotros, y lo personal, yo creo que este proceso no puede ser un proceso que la Asamblea lo haga por sí solo, debe ser acompañado. Es decir, que los organismos como Naciones Unidas, Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, son entes que tienen un poco más de experiencia en estos casos,
tienen tal vez el criterio técnico un poco más responsable y más legítimo en estos casos, y creo que deberíamos hacer una especie de mezcla entre lo que hace la Asamblea acompañado de estas instituciones para que sea la investigación y el proceso de control político más eficiente. Así que en ese camino actuaremos y vamos a dar respuestas al país en torno a eso. ¿Qué tipo de responsabilidades podrían identificarse en esta investigación? De todo tipo, realmente. No puedo adelantar, pero dentro de la posibilidad de la Asamblea podemos encontrar responsabilidades de tipo administrativas hasta de tipo políticas. Nosotros también estos elementos pueden ser un insumo de lo que nosotros reconozcamos para poder entregárselos a la Fiscalía y que la Fiscalía también pueda tener algunos elementos más en torno a lo que ellos también investigan. También nosotros recuerde que nuestro edificio fue también tomado en un momento dado. También ¿Se han cuantificado daños ya? Casi, nosotros en inicio habíamos estipulado aproximadamente $45,000. El día de ayer que estuvo la compañía de seguros que hace protección al edificio nuestro, aproximadamente evaluó por $70,000 los daños finalmente de algunos temas que se han dañado en temas también tecnológicos, pero más allá de esto vemos lo de la Contraloría, que también que es una pena ver cómo el edificio está casi con un aspecto de que se fue bombardeado en un momento como guerra. Hemos visto, nos informan, me informaba el jefe de la escolta legislativa como el día que se tomó la Contraloría desde el techo de la terraza de la Contraloría está frente a la Asamblea, disparaban estas bazucas artesanales, estos vandálicos hacia los policías que estaban defendiendo la institución. Así que todos esos temas tienen que ser investigados. Esto tiene. ¿Y la Asamblea va a entablar demandas contra quienes ingresaron a sus instalaciones? Ya pusimos la denuncia, nosotros vamos a entregar a las autoridades, una vez que se proceda, los videos respectivos de la Asamblea para que se pueda aportar la investigación en este caso y que la Fiscalía encuentre los responsables de quienes también ingresaron a la Asamblea y dañaron un bien público. Bueno, esto por un lado, ¿no? Porque se está tratando de alguna manera de distinguir entre lo que ha sido una protesta legítima, que puede tener también sus problemas y sus incursiones de alguna forma, por llamarlo así, pero también se está tratando de separar lo que ha sido los hechos vandálicos. ¿Cómo apoyar a esa moción que había hecho el sector indígena de que haya una especie de amnistía? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso tiene su procesamiento, tiene que cumplir un proceso, un requisito. Hay que evaluar, me parece que, como usted lo menciona muy bien, aquí hubieron dos acciones muy claras. Una protesta legítima, una protesta en donde un grupo de ecuatorianos, dentro del marco constitucional, legítimamente protestaron sobre un determinado tema que el gobierno había tomado como decisión. Y luego está quienes, como le decía, de una manera articulada, de una manera planificada, se vincularon a esta protesta y crearon desmanes y generaron daño al bien público. Usted debe reconocer y ver que eso no fue un tema orquestado, no orquestado, fue un tema orquestado como tal. Tenían escudos, tenían bazucas artesanales, tenían toda una estructura y que ha hecho que se evidencie lo que generó un caos. La ciudad de Quito lamentablemente ha tenido grave afectación, hay edificios públicos, privados. Así que esto no fue un tema menor y nosotros ya tendremos que revisar en estos casos en qué caso sí, en qué caso no compete una amnistía, pero ya es un tema que hay que esperar que se presente el proceso y ya lo analizaremos. De todos modos, pues la paz está regresando poco a poco al país, sin embargo, todavía se mantiene ese escenario de polarización en el cual también han sido atacadas las distintas instituciones del Estado desde el punto de vista de la confianza, como que la ciudadanía también, y a través de las cifras que manejan incluso varias encuestadoras, tiene poca fe en las instituciones como la misma Asamblea. En este caso, ¿qué hacer para empezar a generar esa confianza y que cada uno de los aportes que se hagan desde todos los sectores sean válidos y sobre todo creen alguna identificación con la ciudadanía? Trabajar, dar respuestas claras. Me parece que en ese proceso nosotros hemos generado estas respuestas claras. El país necesitaba tener estabilidad, paz, y la Asamblea finalmente lo consiguió en ese concepto. De ahí creo que lo fundamental es ya comenzar a trabajar en temas positivos, en temas que vayan en favor de la ciudadanía, en esperar que llegue la ley económica urgente a la Asamblea, que tenga beneficios importantes como por ejemplo la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que tenga en temas importantes como por ejemplo la eliminación de aranceles para el sector agrícola, es decir, temas positivos que ayuden a la reactivación. Pero yo creo cree que habrá acuerdos para poder eso aprobar sí, estos seguramente leyes? nadie se puede oponer a este tipo de acciones. Yo creo que ningún asambleísta puede estar en contra de eliminar aranceles para apoyar a la agricultura, pero me parece también que hay una corresponsabilidad de todos. Esto no solamente es del Estado, es una corresponsabilidad que tiene que tener también la sociedad, los empresarios,
todo el Estado ecuatoriano, porque el problema del pasado es que la sociedad ecuatoriana se acostumbró a que el Estado sea el paternalista, el que provea de todo. Las condiciones económicas tal vez en ese momento se daban para esa situación. Ahora, en este momento, el país, con las dificultades económicas que tiene que buscar un apoyo en el sector privado, un apoyo en el sector en donde se genere empleo y trabajo, y para eso nuestra obligación es dar las condiciones, los incentivos para que eso suceda, pero también la sociedad tiene que apoyar en ese proceso, porque el país es uno solo y todos tenemos que sacarlo adelante. Usted participó, estuvo presente en esta mesa de diálogo que promovió la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, donde se ha pedido que se respeten los acuerdos y que se escuche muchísimo a estos sectores sociales. La Asamblea también tiene que hacer eso, porque ahí hay temas como las reformas laborales, por ejemplo, que sin duda tienen una resistencia muy fuerte de sectores de trabajadores como el Frente Unitario de Trabajadores, por ejemplo. Nosotros siempre nos prestamos y nos ofrecimos como una entidad de poder prestarnos como una mesa de diálogo en la Asamblea. Creo que ya lo hemos hecho. Nosotros, por ejemplo, en un momento dado nos sentamos a dialogar y resolvimos y apoyamos en el proceso para que se llegue a un acuerdo entre el Estado y los jubilados. Por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo la Asamblea puede ser una entidad, un puente para esto. Pero de ahí los temas que usted menciona que van a llegar a la Asamblea seguramente así lo van a hacer. El tema laboral es un tema que está dentro de ese proceso. Hay que tratarlo. Yo digo que hay que buscar mecanismos donde podamos apuntar a ciertos sectores que son diferentes de otros. Por ejemplo, el sector de la pesca tiene una particularidad diferente tal vez al sector de la agricultura. ¿Por qué? Porque tal vez la pesca tiene periodos altos de navegación en alta mar para poder generar el proceso de pesca, tiene periodos de veda, tiene algunos otros elementos diferentes tal vez a otros sectores. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo de alguna manera estos temas laborales los enfocamos en los sectores para generar y permitir que haya más opciones de trabajo, sin perjudicar, sin retroceder derechos de quienes trabajan en estas áreas. Pero en principio me parece que sí hay que buscar de alguna manera cómo generar mejores condiciones laborales para que esto incentive el sector laboral. Un último tema, presidente, es cómo se va a manejar y cómo usted interpreta el pedido de asilo político que han hecho varios asambleístas. Ahí está Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri Gualinga, quienes están solicitando pues protección internacional. ¿Cómo lo interpreta usted de la Asamblea y qué va a pasar con esas curules? Bueno, lamentable esta situación. Me parece que es un tema complejo, ¿no? La posibilidad de entender que pase esto. Nosotros desde la Asamblea ya he pedido un informe jurídico para ver cuál es el procedimiento en estos casos, hasta qué tiempo nosotros desde la Asamblea podemos tener una ausencia de un asambleísta dentro de sus funciones como tal. Eso hoy lo tendré ya a limpio dentro del área jurídica de la Asamblea que se lo he solicitado. Yo pienso, siempre he dicho que el que nada teme. Me parece que nosotros más allá de eso no podemos actuar. La Asamblea es la única forma como puede actuar en estos casos, revisando el tiempo máximo que un asambleísta puede estar fuera de funciones como tal. ¿Qué es cuánto? Eso lo vamos a resolver hoy día. Hay algunos criterios en torno a esto, porque esto es un caso que nunca ha pasado antes, es la primera vez que pasa. Hay un par de criterios jurídicos que hoy lo vamos a resolver. Vamos a hacer también unas consultas, tanto al Consejo Nacional Electoral como a la Procuraduría, para que nos den también elementos de cómo se procede en estos casos, que como insisto, no se ha dado antes en el país. Y luego de esto, pues, también nosotros la única forma como podemos actuar es que existe alguna solicitud de un pedido de la Corte Nacional de Justicia de un levantamiento de inmunidad que hasta el momento no ha llegado. Si es que llega un momento dado se procesa en la Asamblea este proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aclarar pues varias dudas también sobre lo que va a ser la actuación de la Asamblea Nacional ya en los próximos días. Nosotros nos despedimos.